Bienvenidos una vez más a este rincón de curiosidades y de historias que nos hacen suspirar. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha robado el aliento a miles, una historia de amor que se rumorea, cruzó fronteras y hasta idiomas. Así es, hoy vamos a hablar de un supuesto gran gesto de amor de Can Yaman, un gesto que, de ser cierto, sería digno de las mejores telenovelas, declarar su amor a Demet Özdemir en todos los idiomas. ¿Les parece increíble? A mí también me lo pareció cuando lo escuché. ¿Será verdad? ¿Qué hay detrás de este rumor que ha encendido las redes y la imaginación de tantos fans? Si son tan curiosos como yo, quédense conmigo hasta el final de este vídeo porque vamos a desentrañar este misterio, vamos a explorar las posibilidades y a debatir si este posible acto de amor es real o simplemente un sueño colectivo de los admiradores de esta pareja. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y cada vez somos más. Ahora, vayamos al grano, a lo que nos trae hoy aquí. La noticia, o más bien el rumor, es potente. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, habría hecho una declaración de amor monumental a su colega y, según muchos, su expareja, Demet Özdemir. Y no una declaración cualquiera, sino una que habría cruzado las barreras del idioma, una que resonaría en múltiples lenguas, una declaración de amor en todos los idiomas. Imaginen la escena. Un hombre frente a la mujer de sus sueños, o de su pasado, con un diccionario en una mano y el corazón en la otra, desgranando palabras de amor en turco, español, italiano, inglés, francés, alemán y quién sabe cuántos más. Suena a película, ¿verdad? Y es precisamente esa naturaleza casi cinematográfica la que alimenta la especulación. Pero, ¿de dónde surge este rumor? Las redes sociales son un torbellino de información, y a veces, la línea entre la realidad y la ficción se difumina con una velocidad pasmosa. Lo que sí sabemos es que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, donde su química fue tan palpable, tan explosiva, que traspasó la pantalla y cautivó a millones de espectadores. Su relación en la ficción era apasionada, divertida y, para muchos, creíblemente real. Y es que cuando dos actores tienen esa chispa, es difícil para el público no imaginar que algo más podría estar sucediendo detrás de cámaras. Las cámaras de los paparazzi, siempre al acecho, captaron momentos que alimentaron aún más estas esperanzas, paseos juntos, cenas, gestos de complicidad. Durante un tiempo se rumoreó fuertemente que mantenían una relación sentimental. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas ni tan duraderas. La relación, si es que existió formalmente, pareció terminar o al menos enfriarse, para decepción de muchos de sus seguidores. Y ahí es donde entra la leyenda de la declaración, en todos los idiomas. ¿Podría ser este un intento desesperado de Can por recuperar un amor perdido? ¿O es simplemente una fantasía tejida por fans que anhelan verlos juntos de nuevo? Analicemos la plausibilidad de este supuesto gesto. Can Yaman es conocido por su personalidad carismática, apasionada y a veces un tanto impulsiva. No sería del todo descabellado imaginarlo haciendo algo grandioso y romántico. Si bien no hay declaraciones oficiales de Can Yaman, ni de Demet Özdemir, ni de sus representantes, que confirmen explícitamente esta versión, sí existen fragmentos de información y especulaciones que podrían dar pie a esta creencia. Por ejemplo, Can Yaman ha demostrado en diversas ocasiones su habilidad para conectar con audiencias de diferentes países. Habla varios idiomas, o al menos tiene nociones de ellos, y no duda en utilizarlos para comunicarse con sus fans internacionales. Hemos visto vídeos donde saluda en español, agradece en italiano, y su inglés es fluido. Si alguien tuviera la capacidad y la audacia de intentar una declaración de amor multilingüe, sería él. La idea es que ante un amor tan grande que no se puede contener en una sola lengua, uno buscaría todas las formas posibles de expresarlo. Podemos imaginar escenarios. Quizás en una despedida, o en un momento de reflexión tras una posible ruptura, Can sintió la necesidad de hacerle saber a Demet la magnitud de sus sentimientos, y en lugar de limitarse a un solo idioma que quizás no capturara toda la profundidad de su emoción, decidió abarcar más. Piensen en el impacto que tendría. No sería solo un te amo, sino un ich liebe dich, un jet un ti amo, un I love you, un senisevillorum y quién sabe cuántos más, pronunciados con la misma pasión y sinceridad.
Sería una declaración que gritaría al mundo y a ella en particular, que su amor no conoce fronteras ni barreras lingüísticas. Ahora es importante ser honestos y decir que no hay pruebas concretas y verificables de que esto haya sucedido tal cual lo imaginamos. Lo más probable es que sea una combinación de lo que los fans desean, de la química que vieron en pantalla, y de algunas declaraciones parciales o malinterpretadas. Sin embargo, la belleza de estas historias radica precisamente en su poder de inspirar. Nos permiten soñar con gestos épicos de amor, con la idea de que los sentimientos verdaderos pueden superar cualquier obstáculo, incluso el de las palabras. Además, la forma en que se ha difundido este rumor, a menudo a través de foros de fans, redes sociales y pequeños medios que recogen la información de estas plataformas, sugiere que es una narrativa que ha crecido orgánicamente a partir del cariño y la admiración por ambos actores. Los fans de Erkencikus son especialmente apasionados, y han seguido de cerca la vida de Can y Demet, esperando, quizás, una reconciliación o un gesto que reafirme la conexión especial que percibieron entre ellos. Podríamos pensar en cómo se desarrollaría un evento así. Imaginen una cena íntima, un lugar especial, quizás un balcón con vistas a la ciudad. Can, nervioso pero decidido, empieza a hablar. Primero en turco, el idioma de su tierra, el idioma en el que crecieron sus recuerdos. Luego, quizás con un inglés que suena un poco forzado pero lleno de emoción, extiende su mensaje. Y así, idioma tras idioma, va tejiendo una red de palabras de amor. Sería un acto de vulnerabilidad extrema, de valentía, de entrega total. Y si Demet fue testigo de algo así, el impacto emocional habría sido, sin duda, inmenso. Incluso si el rumor de la declaración, en todos los idiomas, es una exageración o una fantasía, no podemos ignorar el hecho de que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir tuvo un impacto significativo en la cultura popular, especialmente en Turquía y en los mercados donde sus series tuvieron gran éxito. La química entre ellos era innegable, y esa conexión se tradujo en una base de fans sólida y leal que hasta el día de hoy anhela verlos juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Quizás la verdad sea más simple. Quizás Can expresó su amor a Demet en el idioma que ambos compartían y dominaban, y el rumor de todos los idiomas es una metáfora de la magnitud de ese amor, de cómo esos sentimientos se expandieron y resonaron mucho más allá de lo que las palabras podían expresar en un solo idioma. O quizás simplemente es un bonito cuento que nos gusta creer, un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, puede manifestarse de maneras sorprendentes y conmovedoras. Lo cierto es que independientemente de la veracidad literal del rumor, la idea de una declaración de amor tan universal es cautivadora. Nos habla de un amor sin fronteras, de un sentimiento tan profundo que trasciende las palabras y las culturas. Y eso, mis amigos, es algo que todos podemos admirar, creamos o no que haya sucedido exactamente así. Las historias de amor, reales o imaginadas, tienen el poder de inspirarnos, de hacernos creer en la magia de las conexiones humanas y en la fuerza de los sentimientos más puros. Así que mientras que no tenemos una confirmación rotunda de que Can Yaman haya declarado su amor a Demet Özdemir en todos los idiomas del mundo, la historia en sí misma es un testimonio del impacto que ambos han tenido en sus seguidores y de la intensidad con la que el público anhela ver historias de amor verdaderas y apasionadas. Es una fantasía romántica que se ha tejido en el imaginario colectivo de los fans, y eso, en sí mismo, tiene un valor especial. Nos permite soñar un poco, ¿verdad? Y bueno, llegamos al final de nuestro viaje de hoy por el mundo de los rumores románticos y los gestos épicos. Hemos explorado la fascinante historia de la supuesta declaración de amor de Can Yaman a Demet Özdemir en todos los idiomas, hemos debatido su plausibilidad y hemos reflexionado sobre el poder de las historias que amamos creer. Aunque la verdad absoluta puede ser esquiva, la emoción y la curiosidad que esta historia genera son innegables. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este espacio. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que este rumor es cierto? ¿Qué les parece la idea de una declaración de amor tan universal? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante o entretenido, por favor, no olviden darle a ese botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante para todos. Hasta pronto.